Entonces, alcalinidad en agua, ¿sí? Es un parámetro bastante importante, ¿sí? Por ahí cuando ustedes pidan un análisis de agua, yo hoy le contaba a los chicos, la última clase la va a dar la jefa de la cátedra, que es Adriana Gieco. Ella también es jefa de laboratorios de agua acá en la facultad. Entonces la idea es que le explique un poco cómo es el tema de muestreo, ¿sí? Cuáles son los análisis principales que se piden, ¿sí? Y vamos a trabajar también sobre un resultado de análisis, ¿sí? Los parámetros que se analizan, los valores y una pequeña interpretación de eso, ¿está? Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué es la alcalinidad? ¿Sí? La alcalinidad es la capacidad que tiene un agua, ¿sí?, de amortiguar el pH. ¿Está? La capacidad buffer que tiene esa agua. Concretamente, ante la adición de ácido, ¿sí?, ante la acidificación. Que no es lo mismo que hablar de alcalino, ¿sí? O sea, algo alcalino, nosotros decíamos en ácido base que era algo que tenía pH por encima de 7. Y no hay que confundirlo con cuando hablamos de alcalinidad de agua, son cosas distintas, ¿sí? La alcalinidad me hace referencia a la capacidad que tiene un agua, ¿sí?, para soportar cambios de pH ante el agregado de ácidos o bases, ¿sí? Es como la capacidad buffer que tiene el agua, ¿está? Y obviamente es la principal forma que tiene las aguas dulces de los arroyos y ríos, incluso de lagunas, de mantener su pH. Porque como vamos a ver ahora, hoy les comentaba a los chicos, cuando uno tiene agua destilada, en teoría uno pensaría que el agua destilada tiene pH 7, si es H2O. El problema es que el agua, si yo pongo un vaso de agua delante mío, ¿sí?, el dióxido de carbono que yo estoy respirando o que está en el ambiente, comienza a disolverse en esa agua y me forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico lo que hace es bajarme el pH. Entonces, normalmente es esperable que, por ejemplo, un agua destilada tenga un pH 6,5 o incluso menos. ¿Está? Distinto si estamos hablando de agua pura. Es otra cosa. Entonces, ustedes imagínense una laguna que todo el tiempo está recibiendo dióxido de carbono, tendría un pH bajísimo. ¿Está? Y eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Justamente por este sistema natural que tiene el agua de amortiguar esos cambios. Obviamente, hasta cierto punto, ¿no? Por eso, cuando uno analiza el tema de fluentes o piletas de decantación de la industria, una forma de medir justamente el estado de esa laguna o de esa agua que están tratando es a través de la alcalinidad, ¿sí? Porque me dice si ese sistema está activo o no, o sea, tiene vida. Y obviamente, cuando hablamos ahora vamos a ver los elementos que componen la alcalinidad, son una fuente para lo que es la fotosíntesis, ¿sí? Porque proporcionan estructuras carbonadas para que tenga vida esa agua y mantenga su pH y demás. ¿Está? Así que bueno, es un indicador importantísimo. Pero bueno, ¿quiénes son los que le dan esa capacidad buffer o le dan esa alcalinidad al agua? ¿Qué elementos son? Y bueno, tenemos por un lado aniones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los aniones? Tenían cargas negativas. Son los cloruros, los sulfatos, nitratos, silicatos y sobre todo carbonatos y bicarbonatos. ¿Está? Son los principales. Los principales aniones que me van a dar la alcalinidad de esa agua son los carbonatos y bicarbonatos, ¿sí? Y en menor medida también los oxidrilos, que ya vamos a ver por qué. Bueno, como aclaración, hablar de carbonato ácido es lo mismo que decir bicarbonato. Normalmente nosotros no decimos carbonato ácido, sino que hablamos de bicarbonatos. ¿Está? Pero son los dos términos aceptados, carbonato ácido o bicarbonato. Y bueno, obviamente estos aniones tienen que unirse con los respectivos cationes, que eran, ¿se acuerdan? Los iones que tenían cargas positivas. Sodio, potasio, calcio, magnesio y también en parte el amonio, son los principales. Y dentro de esos principales tenemos al calcio y el magnesio. Por eso es común que ustedes seguramente han escuchado hablar de lo que es la alcalinidad de agua, hablan del sistema carbonato y bicarbonato, de carbonato de calcio y magnesio, ¿sí? Porque justamente los carbonatos y bicarbonatos de calcio y de magnesio son los principales elementos que confieren alcalinidad al agua. ¿Está? Un 90% o más.
Pero también tenemos cloruro, sulfato, ¿sí? Todo va a depender, y ahora vamos a hablar de eso, de quién sea el que origina esos elementos. ¿Está? Bien, entonces, la alcalinidad me la dan carbonato y bicarbonato, en menor medida hidróxidos, que son los principales. Pero, bueno, puede ser que tenga solo carbonatos, solo bicarbonatos. Entonces, estos tres elementos se combinan de distintas maneras y son lo que me proporcionan lo que se conoce como los casos de alcalinidad. ¿Está? Que esto se hace una determinación analítica. Yo ahí en mi canal de YouTube tengo un video viejísimo, tiene como 2 años, 3 años, que es de, bueno, cómo se hace la práctica de esto en el laboratorio. Nosotros lo íbamos a hacer, en una experiencia en laboratorio, antes de que se supiesen que eran 300 y pico inscriptos y antes de que pasara todo esto, ¿no? Es una técnica volumétrica bastante simple. Entonces, tenemos los casos de alcalinidad, ¿sí? Que son, debido a los carbonatos solamente, bicarbonatos solamente, hidróxidos o oxidrilos es lo mismo solamente, y la combinación de estos, ¿sí? Carbonatos y bicarbonatos, carbonatos y oxidrilos. Y ustedes dirán, bueno, si tengo tres elementos principales que me dan la alcalinidad, que eran el carbonato, el bicarbonato y el oxidrilo, debería tener 6 casos, ¿sí? No 5. ¿Cuál es el que me está faltando? Si ustedes se fijan, fíjense. Bicarbonato solamente, bicarbonato de carbonato, carbonato solamente, carbonato de hidróxido y hidróxido solamente. El que me está faltando es el del bicarbonato y el oxidrilo. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, al unirse con el oxidrilo, me forma carbonato. Entonces, naturalmente, no se puede dar. O sea, nunca voy a encontrar un agua que tenga en solución bicarbonatos y alguna base que tenga oxidrilo, ¿sí? Hidróxido. ¿Sí? Fíjense, el bicarbonato más el hidróxido de sodio me da el carbonato de sodio. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el calcio, con el magnesio y demás. ¿Sí? El balanceo sería distinto, pero el proceso es el mismo. ¿Está? Entonces, tengo 5 casos. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo se originan estos elementos que me confieren la alcalinidad? A partir de la roca que está en el lecho de esas aguas, ya sea superficiales o en las napas, porque en la napa abajo está rodeado de rocas y demás, elementos formadores, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Lo que es las piedras de dolomita, son principalmente las que tienen carbonatos de caliza, ¿sí? Que se les llama normalmente. Ahora, ¿qué pasa? Esta piedra caliza, ¿sí? ¿El agua me la disuelve? ¿Me disuelve la piedra por sí sola? No. ¿Está? Lo que pasa es lo que hablamos hoy. El agua, en presencia del dióxido de carbono, me forma el ácido carbónico. Y es ese ácido carbónico el que me va disolviendo la piedra, ¿sí? Y me forma bicarbonato. Y ese bicarbonato es muchísimo más soluble. Ustedes fíjense, seguramente alguna vez han utilizado el bicarbonato común, y está viendo que se disuelve fácilmente. ¿Está? El carbonato solo no es muy poco soluble. De todas formas, algo siempre se va disolviendo. Y acá Viviana me pregunta si el calcio y el magnesio forman el sarro. El proceso del sarro es otro tema que es el que va a dar Roberto la semana que viene, que es la dureza. ¿Sí? ¿Está? Que hay dureza temporaria y permanente. Y es la dureza temporaria la que me forma el sarro, ¿sí? No tiene que ver justamente con lo que es la alcalinidad, pero sí, son esas sales que ante la temperatura precipitan, ¿sí? Pero tienen que ver, sí, con el sarro, ¿está? Pero no con el proceso de alcalinidad. Un agua puede ser muy alcalina, pero no ser dura, entonces no se me va a formar sarro, ¿está? Bien, entonces le decía, ese ácido carbónico que está en el agua, lo que hace es disolverme esas rocas, ¿sí? Esa piedra caliza, esa dolomita, y me va formando bicarbonato que es muy soluble y además me libera los iones calcio y magnesio que tiene el agua. ¿Está? Pero algo, muy poco, de carbonato se disuelve. ¿Sí? Y ese carbonato es el que me libera los oxidrilos que tienen la alcalinidad, porque si no, el oxidrilo, ¿de dónde sale? Estamos hablando que era uno de los que estaba ahí junto con el carbonato y el bicarbonato que me daban la alcalinidad. Bueno, ¿de dónde sale? Sale de esos carbonatos que en presencia de agua tienen un proceso de hidrólisis.
¿sí? Se separa, ¿sí? Y me reconstituye ácido carbónico y me libera oxidrilo. ¿Está? Y así es como se originan esos tres elementos principales que me confieren la alcalinidad. Obviamente hoy hablamos de silicatos, por ejemplo, y otros elementos otros aniones que me producían la alcalinidad, y bueno, todo va a depender de la roca original que tengan, ¿sí? Pero en general, las aguas de napas y de arroyos están originadas, o sea, tienen la alcalinidad debida a carbonatos y bicarbonatos, ¿está? Porque principalmente son de ese tipo de roca original, ¿sí? Entonces, yo le dije que hablamos, que era la alcalinidad, que era la capacidad de amortiguación de pH que tenía una muestra de agua, y bueno, quién me la daba, que eran principalmente los carbonatos, bicarbonato y oxidrilo. Vimos cómo se originaban esos carbonatos y bicarbonatos y oxidrilos, y ahora toca ver, bueno, cómo es que esas sales en solución amortiguan el pH. Y bueno, vamos a suponer que yo agrego un ácido a esa agua, una lluvia ácida, me cae sobre un lago, por decirle, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, incorpora un hidrogenión, reacciona con el carbonato y ese carbonato se transforma en bicarbonato, ¿sí? Entonces, el sistema carbonato-bicarbonato me absorbió el hidrogenión. Y a su vez, ese hidrogenión me toma, o el bicarbonato me absorbe un hidrogenión también, suponete el agua de lo verde, yo le agrego un ácido, ¿sí? El bicarbonato que tiene el agua me absorbe el hidrogenión y me forma ácido carbónico. ¿Está? En condiciones normales, ese ácido carbónico se descompone, ¿sí? Se descompone y me libera dióxido de carbono, o si está en un lago, ¿sí? Me interacciona con lo que son las rocas, como lo vimos hoy. ¿Qué pasa si agrego una base? Bueno, lo mismo, ¿sí? El bicarbonato me toma un oxidrilo y me forma carbonato más agua. O el ácido carbónico me toma un oxidrilo y me forma bicarbonato. Tan simple como eso, ¿sí? Esa es la capacidad buffer. Obviamente, no dura para siempre. Lo vimos cuando vimos los cálculos de reguladora. Esto es un sistema regulador, ¿sí? Un sistema buffer. Llega un punto en el que se rompe esa reguladora y el pH, indefectiblemente, me va a subir o me va a bajar, depende de qué le esté agregando, ¿no? Pero estamos hablando que normalmente son cuerpos de agua, ¿sí? Una napa o un río, en el caso de Paraná, que toman agua del río, ¿sí? Es este sistema el que utilizan, ¿sí? O sea, es tanto el volumen de agua que no se llega a romper nunca esa capacidad reguladora. Sí pasa, por ejemplo, en una laguna de tratamiento de efluentes, por ejemplo, ¿sí? Que por eso hoy se acuerdan que yo le decía que era un indicador del estado que tenía esa laguna, ¿sí? Si yo tengo un pH extremo, ¿sí? Entonces obviamente ese sistema buffer se rompió, ¿sí? Por el agregado excesivo de ácido o de base. O la mezcla de ambos y se neutralizaron una parte, o sea, esto es lo teórico, ¿no? En la práctica puedo tener la interacción de las dos, como hacíamos hoy en la práctica, ¿sí? Bueno, le agrego ácido y le agrego base, y bueno, uno de los dos se van a empezar a neutralizar. Si agrego exactamente iguales, me va a quedar igual el pH, cosa bastante rara en la vida real. Me va a sobrar ácido, me va a sobrar base, ese ácido base me lo va a absorber y neutralizar el sistema carbonato y bicarbonato hasta cierto punto. Si es excesiva la cantidad que tengo de ácido de base sobrante, y bueno, obviamente se me va a romper esa reguladora y ese cuerpo de agua va a tender a acidificarse o a neutralizarse, ¿sí? La pregunta del millón, que es lo que nos importa a nosotros. ¿Puedo regar con un agua alcalina? Y bueno, la respuesta es que sí, obviamente, ¿no? Obviamente que puedo regar con un agua alcalina, pero tengo que tener en cuenta algunos criterios, ¿sí? El primero es cuán alcalina es mi agua. Por eso es importante cuando yo voy a hacer, si yo tengo 3 helechos, 2 rosas y riego, no pasa nada. El tema es que ustedes a lo mejor quieren hacer un cultivo un poco más intensivo, producir plantas. Quien nos dice que quieren producir árboles, producir palmeras, que es un buen negocio también, y dicen, bueno, voy a empezar a producir plantas, tengo que regar todos los días, ¿sí?
Ustedes cuando agregan están agregando carbonato y bicarbonato, y en muy poco oxidrilo, ¿sí? Pero principalmente carbonato y bicarbonato. Y dentro de esos dos, el carbonato, ¿se acuerdan que yo les dije hoy que era poco soluble, muy poco soluble? Entonces, eventualmente va a estar ahí, pero se va a lixiviar, o sea, lixiviar es irse para abajo, ¿sí? Se va para abajo del suelo, lejos del alcance de las raíces. Normalmente lo que se toma, no sé si lo vieron en la parte de botánica, eh, las raíces máximo 20 centímetros, ¿sí? Como máximo, ¿sí? O sea, salvo que tengan una zanahoria así de grande, 20 centímetros es lo que se toma como estándar, y lo vimos nosotros cuando hicimos los cálculos, ¿se acuerdan que calculábamos ppm fertilizante? Como estándar se toma 20 centímetros. Entonces, esos carbonatos pueden, con el tema del agua, se pueden ir yendo más abajo, ya está, nos vemos carbonato. El problema son los bicarbonatos, sí que es donde tengo que tener especial atención, porque el bicarbonato es muy soluble, ¿sí? Entonces, si yo estoy regando con agua que tiene mucho bicarbonato, eventualmente estoy alcalinizando, ¿sí? Es como estar agregándole cal, ¿sí? Estoy agregándole, imagínense todos los días, todos los días, todos los días, ese pH eventualmente me va a empezar a subir, ¿está? Que ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? No se preocupe. Pero tengo que tenerlo en cuenta, ¿está? Es como que no, al momento de plantear un riego eh, constante y mucho riego, es un parámetro a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo se expresa la alcalinidad? Que fíjense que yo podía tener alcalinidad debido a carbonato, debido a bicarbonato, debido a carbonatos y bicarbonato, debido a oxidrilos, ¿sí? Debido a carbonatos y oxidrilos. Entonces, como estándar, se toma que la alcalinidad, y ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, se expresa como miligramos de carbonato de calcio por litro. El agua de olo verde no tiene carbonato, tiene bicarbonato. Sin embargo, la alcalinidad del agua de olo verde se expresa como miligramos de carbonato de calcio por litro. Y la chica que había visto el análisis, seguramente habrá visto, Viviana, que los datos de la cooperativa decían expresada la alcalinidad como miligramos de carbonato de calcio por litro o ppm. ¿Se acuerdan que miligramos por litro es lo mismo que ppm? Entonces, miligramos de carbonato de calcio por litro o ppm de carbonato de calcio. ¿Sí? Bueno, Valeria, saludo. Después mañana voy a estar subiendo la clase, ¿sí? Así que no te preocupes. Ya queda poquito igual. Esto es como una introducción, después van a tener el material. Bien, margen de tolerancia, porque dijimos que teníamos que tener especial atención. 60 a 100 ppm o miligramos de carbonato de calcio por litro, no voy a tener problema. ¿Está? No va a haber drama. Ya si tengo más de 100 y hasta 200, tengo un pequeño problema en puertas, ¿sí? A ver, ¿qué es la enfermedad que sigue? No. Bien. Ese problema se puede solucionar fácilmente, porque seguramente si yo estoy planteando un sistema de riego continuo, o sea, supónganse, como hacemos acá, plantamos 200 fresnos, le ponemos la cinta de riego, decimos, che, vamos a agregarle fertilizante, vamos a hacer un fertirriego. Cuando yo le agrego el fertilizante, la mayoría de los fertilizantes tienen lo que se llama, que no lo vimos en la parte de NPK para no complicarla peor, porque era muy al principio, tienen lo que se llama reacción ácida, ¿sí? Entonces, esa reacción ácida que tiene el fertilizante, conjunta, y esto yo le voy a dar un apunte, y tienen unos ejercicios calculados de ejemplo que están buenos, por ahí si alguno quiere profundizar en esto. Esos fertilizantes que le voy a estar agregando, ¿sí? Me van a estar neutralizando, entonces no tengo que hacer ningún tipo de corrección. ¿Está? Generalmente, cuando estamos entre 100 y 200 ppm, esta alcalinidad, ¿sí? Principalmente, como les decía, debido al bicarbonato, la voy a estar neutralizando con la adición de fertilizantes. ¿Está? ¿Qué pasa si yo tengo más de 200 ppm? No me acuerdo ahora los valores de oro verde, pero me parece que el agua de oro verde no sirve ni para regar. Entonces, bueno, tengo que hacerles correcciones. No tengo que corregir. ¿Sí? Quiero hacer hidroponía, que estábamos haciendo hoy. Tengo que corregirle los ppm. Tengo más de 200, le tengo que hacer alguna corrección. ¿Cómo lo corregimos? Y bueno, con agregado de ácido. ¿Sí? Es la forma más simple. ¿Sí? ¿Qué ácido? Generalmente el fosfórico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Son los tres principales. ¿Sí? 460, una maravilla el agua de oro verde. ¿Está?
Bueno, si yo quisiera corregir, el agua del valor la tengo que corregir, ¿sí? La tengo que corregir. Ahí la compañera compartió el valor, tengo que corregir. ¿Cómo lo corrijo? Agregándole un ácido. ¿Está? ¿Qué ácido? Y bueno, le dije, fosfórico, nítrico, sulfúrico, son los más comunes. ¿Sí? Y bueno, en base a los ppm que yo tenga, hago el cálculo. Ahí no se lo voy a aplicar ahora porque es un embole, ¿sí? Pero ahí lo tienen desarrollado para cada uno de esos ácidos, cómo se hace el cálculo, ¿sí? No es tampoco cosa de otro mundo. Y en la realidad, eh, salvo para plantas tipo de flores o especies muy delicadas, nosotros no le corregimos, ¿sí? Porque es realmente, cuando haces mucha cantidad, nosotros hacemos capaz 500, 600 árboles, eh, por año, imagínense, el árbol, desde que vos quiero hacer un fresno, voy a hacer un fresno, pongo la semillita, de acá a 2 años lo puedo llevar a la calle recién, ¿sí? Entonces, 2 años y tengo ya, fíjense, en 2 años ya voy a tener, no sé, miles de árboles ahí, con riego. Entonces no me voy a poner a corregir una cisterna. ¿Cuánta agua tengo que corregir? ¿Cuántos litros de ácido? ¿Sí? Fíjense que los ácidos, ahora con todo el tema, bueno, ahora no, hace unos años saltó todo el tema de la efedrina, para todos los laboratorios, incluido lo de la facultad, se volvió bastante complicado conseguir ácido. Entonces, bueno, salvo que ustedes tengan una plantación comercial de, no sé, hacer gerbera o alguna que hacen ahí en San Pedro, que son espectaculares, algunas flores muy específicas y muy delicadas, no corregimos. Acá en Oro Verde el agua es malísima, no lo corregimos, ¿está? Pero si lo quisieran corregir, lo pueden hacer, es bastante fácil, ¿sí? O sea, lo que es un embole no es el cálculo en sí, sino explicarlo acá, ¿sí? Porque este, ustedes con los conocimientos que ya tienen lo van a poder sacar. ¿Está? Así que bueno, más o menos eso es a grandes rasgos lo que es el sistema carbonato de bicarbonato, nombrado normalmente, o lo que se conoce como este, la alcalinidad del agua, que no es lo mismo que agua alcalina. ¿Está? Los árboles mejorarían muchísimo, más vale. Más vale. Acá, la verdad que, bueno, no nos queda otra, no nos queda otra. Ahora estamos trabajando acá con la cátedra de taxonomía. Probablemente este año, desde el municipio, yo haga todo un sistema de cisterna. Estamos trabajando, para el que conoce la facultad tiene todo como un campo, o sea, tiene varios pabellones, en medio un parque central. Estamos trabajando en uno de los pabellones, justamente en el que estamos con los laboratorios, para hacer un sistema de captura de agua de lluvia. Y, bueno, tener, aunque sea para los plantines cuando son chicos que no tienen tanto aguante, eh, bueno, tratar de regar un poco con agua de lluvia, como para mejorar un poco la producción. Eh, Así que bueno, el árbol cuando es grande ya tiene raíces, obviamente un árbol tiene raíces más de 20 centímetros, con el tema del agua de lluvia se la bancan bastante, o sea, cuando el árbol ya pasa el año, prácticamente se lo riega muy poco, salvo esos veranos muy secos. Conviene, más vale no regarlo y esperarle el agua de lluvia que darle mucho riego con esta agua, ¿sí? El agua de lluvia es ideal para todo, ¿sí? Y había más preguntas arriba. No, la alcalinidad la hacemos con volumetría, ¿sí? Volumetría. Alcalinidad con volumetría, dureza se hace con volumetría también, son las dos que se hacen con volumetría. Después lo otro con espectrofotometría, los otros parámetros. Yo la verdad que en el laboratorio de agua mucho no laburo, así que, pero sé que trabajan con eso. Yo he trabajado mucho en lo que son los otros laboratorios, ¿sí? La producción animal y de suelo. La verdad que agua nunca les comento. Por eso la clase de la parte esa de laboratorio la va a dar la jefa, que es la jefa de laboratorio. Bueno, el método más exacto, María, como estaba diciendo, es la parte de volumetría, ¿sí? Hay algunas sondas
pero es como hablábamos de las cintitas y los pechímetros, eso que son, que valen 2.000 pesos, digamos. ¿Sí? Es un estimativo, que si ustedes plantean una explotación comercial les puede servir, ¿sí? Porque no es nada exacto. En el laboratorio se hace por volumetría. El ácido fórmico, ajá. El agua de lluvia es lo ideal. Yo juntaba para regar, tenía un acuario en mi otra casa, también juntaba agua de lluvia para cambiarles el agua. El agua no tiene pH neutro, ¿sí? pH neutro, 7 clavado el agua pura, únicamente. Porque el agua de lluvia no es H2O solo, ¿sí? Tiene otros elementos, ¿sí? Y generalmente tiene a ser levemente ácida. Sí, pero bueno, todo depende. ¿Está? Eh, Realmente la parte de las tormentas eléctricas intervienen, ¿sí? En el tema del agua de lluvia. Es un tema bastante que parece simple, pero no. Sí, bueno, el tema del dengue, bueno, sí. Eh, pero bueno, hacer una cisterna, mantenerla tapada, y como esa agua va a ser para riego, se le puede aplicar algún herbicida, ¿sí? Vienen herbicidas que son bastante amigables con el tema del ambiente, así que se puede. Y sí, bueno, es una buena opción, ¿sí? O si no, tambores de 200 enroscá y quedan cerrados, ¿sí? También es una opción. ¿Qué más? Claro, tapar el tanque, sí, hay que tener cuidado. Va a haber apuntes, Andrea, sí, obviamente, obviamente, yo estoy diciendo que va a ser unos apuntecitos que tienen bien explicado el tema de las reacciones, algunos ejemplos, tienen, bueno, el cálculo de corrección, por si en algún momento ustedes llegasen a tener que corregir una aguadura, bueno, yo les voy a subir ahí, tienen, bueno, cómo, con esos ácidos, cómo hacer el cálculo para lograr corregirlos. Chao Marina, que andes muy bien. Bueno, María Eugenia, ajá, acuoponia con peces. También en la parte, el tema de los peces es algo que hace años que se viene investigando. Yo vi que se estaba probando, en Brasil se hace mucho, las arroceras. Sí, a las arroceras le meten, hacen las carpas que son muy comunes ahí en Brasil. eh, la tienen en las arroceras. En los costados hacen unos tipo llamémosle zanjones hondos, que nunca se secan, en donde los peces obviamente cuando empieza a bajar el nivel del arroz, porque si no como lo cosechás, se van ahí, cuando en la siguiente campaña, cuando sube el nivel, andan por todos lados, comen malezas y mantienen el agua. ¿Está? El tema ese es muy interesante, así que ahí le dejó María Eugenia el link para hacer lo que es acuaponia, que es el hidroponía con peces, que está un tema muy interesante por ahí al que había preguntado hoy y demás. No le voy a decir que se lo pongan a ver ahora, porque están con todos los parciales a pleno, pero eh, es un tema por ahí, si les interesa, cuando tengan un ratito, para ver. Claro, agua de bidón, sí, sí. Lo que tenés que tener en cuenta, que yo por eso justamente acá en casa tenía la cintita de pH, si no, ¿para qué quería cintita de pH? Me había comprado la cintita de pH para controlarles el pH. El tema del acuario es fundamental, el tema del pH. Porque aparte que va disolviendo, obviamente como hablamos hoy, dióxido de carbono, el agua, y se va levemente, se va acidificando, los mismos peces, producto del metabolismo, lo van acidificando, la descomposición de la comida que les queda, las mismas heces del peces. Entonces, eh, el principal parámetro a tener en cuenta para los peces es el pH. ¿Sí? Bueno, Luján, sí, yo te debo el material, María Eugenia, todavía no he hablado con esta gente este, para el tema de eso que habíamos hablado hoy de todo lo que es
el compost y demás, que es un tema que está bueno también, que se viene bastante. Que, ojo que también, volvemos a lo mismo, si por ahí ustedes quieren hacer alguna pequeña producción de vivero, pensar en un compost es algo este, para no despreciar, el tema de la preparación de los sustratos propios, abonos orgánicos, incluso es algo que tiene mucho mercado también para comercializarlo. ¿Sí? El pH ideal, bueno, depende de la especie. ¿Sí? Generalmente si tenés especie de agua fría, que son los más comunes, se la bancan bastante, ¿sí? Pero siempre pH neutro, ¿está? Levemente ácido también se la bancan, pero eh, que no se acidifique mucho ni muy alcalino. Si no, te das cuenta al toque. Cuando ves que las aletitas de los peces están empezando como a deshacerse, o lo notás así que están, te das cuenta en las aletas, ¿sí? Eh, El pH del suelo, sí, el pH del suelo se hace una dilución de suelo. Se le mide, yo trabajé varios años en el laboratorio de suelo acá en la facultad, haces una dilución, o sea, tenés que molerlo bien, bien finito, y se hace una dilución, ¿sí? Se mide con un pHímetro, ¿sí? Porque obviamente es un laboratorio. PHímetro tiene, después eso lo va a dar, la clase instrumental la va a dar Lía. El pHímetro básicamente tiene un electrodo que es un tubito de vidrio, en la punta tiene un bulbito está hecho de una membrana de vidrio que permite el traspaso selectivo de iones. Y eso es lo que sensa el pHímetro. Entonces vos haces una dilución con el suelo, con agua destilada, y le medís el pH. Y vos me dirás, bueno, pero el pH, ¿no era que el agua destilada tiene pH de tanto? Bueno, también se hace una prueba en blanco. ¿Sí? Cuando se hacen estas determinaciones, para corregir esos errores, se hace una prueba en blanco del agua sola y después con esa agua se diluye la muestra y se le mide pH y se puede medir también lo que es la conductividad eléctrica, que es otro parámetro importante en el suelo. Yo supongo que sí se va a ver, supongo que sí. Eh, Te diría casi 99,9% que sí, si no ven pH en el suelo en la astrología estamos al horno, ¿sí? Sí, neutra entre comillas, María Eugenia, o sea, en un rango, ¿sí? En un rango, entre, entre 6 y 8, más o menos, ¿sí? pH 7, muy complicado de tener, ¿sí? La cintita, Alexis, Luis, perdón, yo supongo que sí servirían. Eh, lo que pasa es que queda media oscura, ¿viste? No es un barro, pero es una dilución que es media oscura, ¿viste? Por ahí no sé si, ¿viste? Como ustedes lamentablemente no lo pudieron ver, a los que no vieron nunca la cintita, los cambios de color. Si es media, suponete que le quieras medir el agua al río Paraná o no sé en qué zona estás vos, cualquiera de los ríos del país, viste que tiene el limo y gran parte de la arcilla en suspensión coloidal, que le da esa coloración marrón, que no quiere decir que el agua esté sucia, sino que es esa arcilla y parte del limo que está en suspensión. Entonces, si vos ponés la cintita y ese río tiene bastante arcilla, te va a modificar un poco, la va a manchar un poco. Entonces, pero en teoría se podría, ¿sí? Claro, tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, yo le compartí un video me pareció que era medio una boludez hacerle que ustedes hagan con el repollo colorado y alcohol un indicador para medir más o menos el pH, que también es otro método eh, para medir la muestra de agua o alguna muestra así. Y así hay varios métodos caseros eh, para medir este pH. Por ahí, si ustedes quieren tener un estimativo, todo eso le va a servir.
con vinagre y bicarbonato. Yo ahora, bueno, no, si lo veo, corto el chat. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cambia de color? ¿O vinagre y bicarbonato? ¿Qué? ¿O reacciona y se disuelve? ¿O cómo? Bueno, después cuando termine lo voy a ver. Este, pero ya les digo, eh, por ahí lo que a usted les conviene es, si van a hacer alguna plantación, dicen, bueno, tengo hasta un pedazo de una hectárea y quiero plantar árboles, este, agarran y hacen un análisis de suelo y ya está, digamos. Tomando tiempo acá. Bueno, chicos, yo les voy a, mañana durante el día les voy a subir el material. No les comenté, hoy les dije a los chicos que estuvieron en la clase anterior, seguramente vamos a hacer algún cuestionario de esto, un cuestionario en el campus tipo múltiple opción, ¿sí? Como actividad. Eh, así que lo con tiempo, ¿sí? Después que pasen los parciales, la semana que viene les voy a avisar yo, ¿sí?